Estamos un ya, monstruo. bueno, perfecto. Calculo que Voy no, muy no pasó. rápido porque sé que no tiene tiempo. Un gusto, queridísima diputada nacional, Julia ¿Cómo le Estrada. va, Aldo? Como tu papá me llamo, ¿viste? ¿Viste? Soy tocayo de tu viejo, que lo perdiste hace algunos años y que estuve leyendo de él y maravilloso. ¿Cómo no heredar esa energía, esa capacidad, Julia? Aparte que te admiro mucho desde que te veía en la tele, así que mira lo que es para mí entrevistarte a Muchas mil gracias, kilómetros. compañero. Muchas gracias. Julia, querida, yo sé que tengo poco tiempo, algún día vamos a hacer una nota más interesante, pero te hago una sola pregunta para que desarrolles tu tiempo y cuando vos creas conveniente me decís hasta acá llego Aldo y hasta acá llegamos. Pero vos sabés Bueno, que yo digo perdimos porque yo no soy hipócrita, yo soy un periodista militante y yo milito con amor a los jubilados, a los pensionados, tengo alma de peronista, admiro un poco la figura de Alfonsín con el reavivamiento de la democracia. Votan por el odio, antiperonismo, por Donald Trump, por las redes sociales, por el establishment, por el sionismo, por el poder, porque la culpa la tenemos nosotros que no le hemos enseñado a los jóvenes la historia y no conocen la historia. Pero bueno, sintetizame las elecciones, que hay un montón de cosas que están cambiando porque parece que además de ser ineptos y perversos, son tramposos. Decime cómo estamos hoy y qué es lo que se viene con todos estos anuncios de flexibilización laboral, la ley previsional. Hagamos una síntesis de todo. ¿Puede ser, Julia querida? sí, claro, sí, claro. Bueno, usted sabrá que nosotros estamos frente a un Congreso que en poco tiempo va a cambiar su configuración. Sí, Va a llegar una gran cantidad de libertarios de las filas de la Libertad Avanza de Milei, van a ser prácticamente 100, van a armar un bloque con otros sectores muy alineados. Vimos la foto de Milei con los gobernadores sí, y eso lamentablemente le va a quitar al campo nacional y popular la posibilidad de que el Congreso sea, como lo fue hasta hoy, un ámbito de construcción de una agenda legislativa opositora que defienda a los que más necesitan esa defensa. de Este es acuerdo. el simple resultado de lo que pasó en la votación, Sí. ¿no? Bueno, allí en Santiago la verdad es que fue Ah, bueno el resultado para acá nuestro no. espacio, podemos decir que fue diferente, Sí, pero en la mayoría del país ganó la Libertad Avanza. Y esto nos abre un interrogante o un desafío para los que somos peronistas para adelante, que tiene que ver con cómo construimos una oposición que permita desde la calle, desde la organización política, desde la militancia universitaria, estudiantil, en los movimientos sociales, en los sindicatos, seguir manifestando nuestra oposición y nuestra agenda diferente al gobierno de Milei. Yo creo que quienes han votado a Milei no necesariamente apoyan su programa económico. ajá, Creo que se han combinado una serie de elementos. Uno de ellos tuvo que ver con el miedo a la posibilidad de un shock o de una ajá. suba del dólar muy fuerte, algo que generó, usted lo mencionó a Donald Trump, Sí, algo que generó el propio acuerdo con los Estados Unidos. Un sí. acuerdo en donde se dijo que si la gente no votaba a Milei, el dólar subía, ¿no? Esto fue lo que cualquiera entendió que podía pasar. Y la verdad es que creo que eso jugó un papel el día de la elección. Además de que, hay que decirlo, el desafío de construir una Argentina industrial, una Argentina con empleo, es mucho más difícil de explicar Seguro. que cuando te llenan de importaciones y te venden barato. Estábamos viendo recién datos de importaciones, te venden más barata la comida que viene de afuera, Sí, te venden textiles, ropa de afuera, sí. electrónica de consumo de afuera. Bueno, para muchos sectores de clase media y sectores populares, eso también es algo bueno. Es nuestra responsabilidad explicar estas cosas. Pero, Vipu, querida, este hombre, aparte de que ha aumentado casi a 100, no son 100 los legisladores, tiene a todos esos vendidos que festejaron el asado cuando no le querían dar el aumento a los viejitos, a los del PRO, va a tener mayoría, va a tener quórum, va a aprobar todo, va a seguir con el RIG y va a seguir destruyendo el país. ¿Cómo se hace para frenar a un enfermo que está atomizando este hermoso país que tanto amamos? Bueno, efectivamente, creo que todo eso pasó a un segundo plano.
pasó a un segundo plano. Siempre hay un grupo que lo ha dicho por redes sociales, lo dice por la televisión, que directamente no le importa la discapacidad, no le importa que las jubilaciones estén en 330.000 pesos, no le importa la financiación de la escuela técnica, no le importa la financiación de la universidad. Siempre hay grupos que reivindican eso, pero lo que está claro es que la mayoría de la gente quizás no está subida al discurso de Milei de la estigmatización y del odio, pero realmente valora un dólar planchado, un dólar barato, un proceso de baja de la inflación que uno puede cuestionar por sus herramientas, porque usó precisamente el dólar barato, usó un ancla fiscal, eh, pero en los hechos es lo que la población valora. Y eso pone al peronismo en un lugar más difícil. Por eso también Sí. desde el Centro de Economía Política Argentina, Hernán Lecher estos días estuvo poniendo en redes sociales, nosotros entendemos que algunas cosas hay que modificar del discurso político. Sí, sí, de acuerdo, estoy de acuerdo. ¿Sabes qué pasa, Dipu querida? Para mí es muy lindo. Yo en agosto estuve en Italia, en el momento más caro de Italia, y compraba todo más barato que en Argentina. Fui por primera vez Mm. en mi vida. Y de pronto, a mí si no me decís que vas a crear industria, que vas a potenciar las pymes, a mí decime cómo salimos de esta deuda, del fango, más allá de que Donald Trump me presta 20.000, después 30.000, o sea, va a llegar un momento y dice, muchacho, el país es nuestro. O sea, la gente dice, está muy lindo ahora, pero yo veo un poquito más allá y digo, ¿cómo carajo salimos de este desastre? Bueno, es que yo creo que la gente votó la postergación del problema, porque todos Ajá, sabemos que una devaluación es muy mala, genera caída salarial, porque genera inflación, genera problemas, digo, de empobrecimiento, aumento de la pobreza para muchos sectores, pero también sabemos que un tipo de cambio, un dólar de mentira, no se sostiene para siempre. Usted que tiene más años que yo se acordará de la década de los 90 y el 2001. sí, ¿Quién hubiera pensado en 1993, 1995, cuando lo reelegían a Menem, que en el año 2001, tan solo 6 años más tarde, iba a estallar? Y que no solo iba a haber una devaluación, sino que iba a haber una confiscación de depósitos. Bueno, más tarde o más temprano, si la Argentina no es sustentable, si le debe plata al Fondo Monetario, si le debe plata al Tesoro de los Estados Unidos, si le debe plata a los acreedores privados, y si no tiene una estructura productiva que pueda generar esos recursos, bueno, va a haber una corrección del dólar y espero que solo eso, no haya algo más. Entonces también nosotros tenemos la responsabilidad de explicar que este modelo económico no es sostenible en el tiempo, que es lo que claro, venimos haciendo. claro, Y eso claro, significa una campaña militante sostenida, permanente, claro, claro. para que muchos compatriotas que quizás votaron a mi ley también nos escuchen. Te digo rápido, yo lo viví a José Alfredo Martínez Dios con la famosa propaganda de lo importado servía y no valía nada lo nuestro. Yo viví el blindaje, el mega canje, el corralito, el corralón, los 45.000 millones de dólares de Macri, las Mm. privatizaciones de Menem. Yo viví todo eso, pero ¿sabes dónde creo que está el error? Y vos sos una dirigente, una política, una mujer argentina joven y con todo un potencial por delante, que los culpables somos nosotros, que a los jóvenes después del 2000 que nacieron, no le explicamos, no le enseñamos todo ese desastre, estuvimos boludeando. Posiblemente, eh, faltó sí, comunicación, sí. sí, entonces los chicos, ¿sabe qué? Ven un boludo con peluca y cuatro camperas cantando en Movistar Arena y creen que ese es el que salva el país. Y es culpa nuestra también. Sí, absolutamente. Creo que faltó comunicación en muchos aspectos. Ese es uno. Sobre la historia argentina, creo que falta conocimiento de la historia argentina. Lo plantea siempre Cristina. Sí, Eso está faltando. Y también está faltando, además de esto, comunicación respecto de las cosas que nosotros entendemos que tienen que funcionar mejor. Yo vengo diciendo, ¿por qué no podemos decir que nos parece bien que las empresas públicas tengan que tener equilibrio en términos fiscales? ujú, Es decir, que las empresas públicas no tengan que ser deficitarias. A mí sí, me pasó de estar en el Banco Nación además genera ganancias. ajá. Fíjese si nosotros pudiéramos contar
cómo están administradas, muchas muy bien, algunas hay que prolijar, empresas públicas, y que eso pueda ser un patrimonio, un conocimiento del conjunto de la población. Seguramente defendería mejor Sí, gran parte de esas gestiones. perfecto, de ¿Por acuerdo. qué pocos saben que Argentina tiene energía nuclear con soberanía tecnológica, que tenemos ¿Hasta Atucha cuándo? 1, Atucha 2, ¿Hasta cuándo? Embalse, Hasta... Dioxitec? Claro, pero fíjese que solo algunos somos los que defendemos el sector nuclear, no es Claro, una defensa claro. cerrada del conjunto de la población. Entonces, a mí sí me parece que ahí hay una autocrítica para hacer respecto de la comunicación política de lo que se hace bien y la comunicación política de qué hay que mejorar, Perfecto, porque damos por sentado que defendemos el Estado porque sí, porque nos gusta un Estado grande. Y la verdad que uno no lo defiende por eso, uno lo defiende porque tiene resultados ese Estado más grande o ese Estado que interviene en determinados sectores. perfecto. Dipu, para que después cierres y te desocupes, Sí. después voy a hacer una charla contigo si es que tienes tiempo, pero hablabas recién de las empresas públicas, hablabas de todo y 51 millones de dólares son casi 80.000 millones de pesos argentinos. Esa es la bonificación o el regalo que le hizo el gobierno nacional a Mercado Libre en el primer semestre de este año, mientras tenemos 100 y pico de muertos porque no pudieron comprar sus remedios Mm, oncológicos. Entonces, sí. hay una insensibilidad, son seres no humanos, inhumanos que nos gobiernan. Prioridades en todos los aspectos, así se maneja tu casa, tu vida, la función pública, la política, o estoy equivocado. Sí, absolutamente. Ese es un ejemplo, ¿no? El de Mercado Libre es el ejemplo más sencillo que hay de gasto tributario que tiene que ver con un gasto que hace el Estado Nacional para que algunas empresas tengan desgravación impositiva. Podemos hablar del gasto tributario del RIGI, del régimen de incentivo a las Sí, grandes sí, inversiones, que sí. lo pregunté de hecho esta semana y no me lo quisieron responder. Vino Carlos Buerman, que es el secretario de Hacienda, no quiso contestar cuánto es eso, pero está claro que hay que eficientizar también la lógica del gasto público y hay que tener, eh, bueno, criterios distributivos, criterios que hagan a que funcione mejor la caja del Estado, que los recursos puedan ser administrados mejor. Ni hablar la evasión fiscal, que es Ah, otro punto que hay que abordar. es un PBI más la evasión fiscal. Pero bueno, Julia querida, gracias por tu tiempo. Te iba a contar de Por que el favor, presidente le regaló, no sé por qué hoy, una escoba vieja a la hermana, no sé para qué, pero no importa. No es tema nuestro, ¿no? Si le gusta la escoba vieja a la hermana, pero cerrá despidiéndote de la gente de Freia, Región Albigasta, Santiago del Estero, con lo que en lo que te queda de mandato pensás hacer desde tu tarea de legisladora en la Cámara de Diputados de la Nación. bueno, dos grandes puntos. En primer lugar, nosotros vamos a seguir defendiendo a quienes peor la están pasando. No importa si somos menos, no importa si en la Cámara de Diputados no nos dan la palabra, no nos dan el micrófono. Sabemos que a Martín Menem eso le gusta mucho. Mm. Nuestra tarea desde el peronismo y del bloque de Fuerza Patria tiene que ver con defender a los que peor la están pasando y no vamos a abandonar esa tarea. Creo también que la tarea es recorrer el país, ir a las unidades Sí, básicas, ir a los sí, barrios, sí, sí. hablar sobre lo que está ocurriendo con el conjunto de la población. Y en segundo lugar, tenemos que seguir trabajando, allí en Santiago también, no solamente desde Buenos Aires, en Sí, un proyecto político que suponga rediseñar lo que el peronismo haría si es gobierno, si la gente lo acompaña en el 2027. Y esa es una tarea que debiera ser de todos. Así que perfecto, los invito también a los oyentes y a las oyentes y a usted también a que colabore en esa tarea. perfecto, Dipu. Yo hago un Un seleccionado. abrazo, Aldo. Bueno, Ha sido un placer poder tengo hablar contigo. tengo mucha fe en vos, como varios dirigentes y un recambio dirigencial, generacional, para salvar el país. Y tengo muchísima Bueno, fe en vos. Suerte y hasta cualquier muchas momento. gracias. Chao, hasta luego. Adiós. Chao.